Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Bueno, pongo en contexto, leo de unionradio.net esto que fue noticia además luego del 28 de abril cuando Maduro promulgó la ley orgánica de extinción de dominio con la que se buscará recuperar los bienes producto de la corrupción. De hecho, aseveró que ese instrumento legal viene a golpear a las mafias corruptas que han, y lo citamos, pretendido posicionarse en la vida política, en la vida de Estado. En su momento señaló que hasta la fecha se habían incautado 1.007 bienes, 6 edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión, 16 oficinas, 4 terrenos en zonas urbanas, 7 complejos empresariales, una posada, un club, 13 complejos empresariales con grandes galpones con materiales, 4 fundos Hacienda, 361 vehículos, 52 camiones nuevos, 9 motos, 23 autobuses, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves de primer nivel y 7 embarcaciones y también un grupo de armas. Y pidió a la Policía de Inteligencia conseguir todo el dinero extraviado del Estado. Añadió que los funcionarios deben tener máxima transparencia y honestidad al servicio de la población. Subrayó estar dispuesto a ir a fondo en la lucha caiga quien caiga, que textualmente dijo los bandidos, las mafias y los corruptos, sea quien sea, y que sirva de lección todos estos golpes que hemos dado a todos los que creen que tienen licencia, porque los hay, aquellos que creen que no vamos a llegar a ellos por tener un cargo público. Aquí termino entonces la lectura de este artículo en su momento del 28 de abril de unionradio.net para ya preguntarle a un especialista, quien es abogado, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho, Juan Carlos Apitz, sobre esta ley de extinción de dominio. Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes, gracias por la oportunidad. A usted gracias por estar con nosotros para explicar mejor el contenido de esta ley, porque bueno, dicho así, la verdad es que uno podría celebrar que haya un marco legal que se supone que debe cumplirse además con un debido proceso para luchar contra la corrupción, que es un flagelo en el mundo y particularmente en el caso de la región latinoamericana, y Venezuela pues ha sido uno de los peores males no resueltos en el tiempo, sino agravado. Sí, la ley orgánica de extinción del dominio tiene claros antecedentes en el derecho anglosajón. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido existen instituciones paralelas o semejantes a la que hoy se ha promulgado en Venezuela y se llama extinción de dominio en el área latinoamericana. Yo quiero recordar que en Colombia en 1936, a partir de esa fecha, comenzó a aplicarse la institución de la extinción de dominio para que aquellas tierras que eran improductivas, que no estaban suficientemente cultivadas, se les reasignara su propiedad, se les quitaba la propiedad a quienes eran los titulares y se le asignaba a personas que aplicaban grandes capitales para desarrollar esas tierras. Tuvo tanto éxito la institución de la extinción de dominio que en la Constitución de 1991 en Colombia se le dio rango constitucional a la institución de la extinción de dominio. Cosas interesantes dentro de la historia normativa del instituto. En el caso de Al Capone fue llevado a prisión no porque se le haya identificado y condenado como culpable de los delitos de homicidio o de narcotráfico o de contrabando. No, en Estados Unidos Al Capone fue preso porque efectivamente aplicándole la institución de la extinción al dominio, en su paralelo en el sistema norteamericano, bueno, él no pudo demostrar el origen de los bienes del cual era propietario, porque acá en la extinción de dominio, en el Instituto de la Extinción de Dominio, la propiedad se enfoca no desde sus facultades, usar, gozar, disponer.
Tampoco vamos a enfocar la propiedad desde el punto de vista de sus limitaciones, interés público, función social. Acá, en la extinción de dominio, lo importante es el origen de la propiedad. Si se descubre que el origen es ilícito, nunca se fue verdaderamente propietario, por lo cual se le extingue el dominio, se le extingue, se le hace desaparecer la titularidad de esos bienes adquiridos de manera ilícita, pasan a nombre del Estado, ¿ok? Y efectivamente es una manera de combatir la actividad ilícita. Por cierto, quiero decir que no se trata de una institución de carácter penal, porque el derecho penal, el juicio penal, está rodeado de garantías que no permitirían, hasta que haya sentencia firme, lograr la confiscación de los bienes de los delincuentes que han sido sometidos a juicio penal. Entonces se consiguió una institución de derecho civil patrimonial para lograr arrebatarle a quienes han cometido actos ilícitos para comprar esos bienes, arrebatarles la propiedad de esos bienes. Uh-huh. Sí, de hecho, permítame un segundo que cite acá dentro del artículo que estábamos refiriendo sobre la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en Venezuela. Dentro de esas claves, por ejemplo, explica que pueden confiscar mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público, según la exposición de motivos del documento. Entonces, bueno, dentro de este marco, básicamente todo lo que haya pues sido o afecte al Estado, al poder público. Bueno, Gladys, Ajá. Aquí es importante que le hagamos el alerta a los radioescuchas que el peligro radica en que quien aplica esa ley van a ser unos fiscales especiales y unos tribunales especiales en materia de extinción de dominio, y siendo que en Venezuela no tenemos un poder judicial independiente y confiable, es aquí donde a la ciudadanía le suenan las alarmas. Uh-huh. La institución de la extinción de dominio por sí misma no es riesgosa, no es peligrosa, es un mecanismo que ha demostrado una poderosa eficacia para lograr, perseguir los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita, ¿ok? Pero lo que uno reflexiona cuando ve quién aplica este procedimiento de extinción de dominio frente a nuestra realidad judicial es cuando uno comienza a preocuparse seriamente. Uh-huh. Porque además también, bueno, algo que se ha cuestionado desde siempre, sobre todo en los últimos años, es que no se cumpla con el debido proceso, independientemente del caso, sea, como dice usted, en el ámbito civil, penal, ese debido proceso que se requiere, y muchas veces hasta la persona se detiene, se le priva de libertad y luego es que toca demostrar en un proceso, además a veces está tan largo que ni termina su responsabilidad o no dentro de lo que se le imputa o se le señala. Entonces es muy complejo, como bien dice usted, y sí, sin duda, pues se encienden alarmas por esta razón, porque uno no sabe si además se pueda llegar a utilizar desde el punto de vista político. Sí, como ha pasado con otras leyes, como es la ley de contra el odio, que termina siendo, un mecanismo de persecución al adversario político. Yo tengo que decir responsablemente que la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, por cierto, con mucha premura, que no se cumplieron los trámites, que establece la Constitución para promulgar una ley, porque no se le consultó a las universidades, no se le consultó a las academias, no se le consultó a los especialistas. Y aprobaron una ley que, si bien responde bastante de cerca a la ley marco de extinción de dominio, que fue aprobado por la ONU, por la Comisión contra la Delincuencia Organizada y el Narcotráfico de la ONU, porque ahí hay una ley marco. Uh-huh. Venezuela también, a partir de la Convención de Mérida de 2003, que es ley aprobatoria en Venezuela a partir de 2005, la Convención contra la Corrupción, se creó un grupo de trabajo para crear esta ley marco en materia de extinción de dominio, pero tenemos que tener en cuenta que se trata de un mecanismo civil patrimonial, no de un mecanismo penal. Y es aquí cuando comienzan a sonar las alarmas, cuando uno dice, en Venezuela no hay un poder judicial independiente y confiable. Tanto es así que cuando envían la ley orgánica a la Sala Constitucional
para que se ratifique o no su condición de orgánica, la Sala Constitucional, excediéndose en sus competencias, no solamente declara que se trata efectivamente de una ley orgánica, sino que entonces además también dice que se trata de un mecanismo de política criminal, y es cuando comienzan las contradicciones y las improvisaciones, porque el mismo texto de la ley dice que se trata de una acción de carácter civil, vuelvo y repito, civil. Sí, sí. De hecho, No se trata de una herramienta de política criminal, no se trata de una acción de carácter penal. para terminar también aquí, por ejemplo, explica en este artículo cómo es el procedimiento para la extinción de dominio. El procedimiento iniciará en el Ministerio Público, que será el ente encargado de dirigir la investigación. Las actuaciones tendrán carácter reservado hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares, establece el artículo 21 de la ley. Entre las medidas cautelares que se pueden adoptar al inicio del procedimiento están la prohibición de enajenar y gravar, embargo preventivo o incautación y decomiso. La investigación concluirá mediante resolución debidamente fundamentada del Ministerio Público, formulando la solicitud de extinción de dominio ante el tribunal competente u ordenando el archivo de las actuaciones según indica el documento. Y el artículo 28 apunta que el Tribunal de Control deberá pronunciarse sobre la admisión de la solicitud de extinción de dominio en un plazo de 3 días contados a partir de su recepción. Su comentario para cerrar. Bueno, mi comentario es primero que la Sala Constitucional debe cumplir cabalmente con sus competencias, limitarse a lo que son verdaderamente sus competencias. Luego, yo espero, como el resto de los venezolanos, que tanto las fiscalías especializadas como los tribunales que conozcan de este procedimiento sean en verdad integrados por jueces idóneos, por jueces verdaderamente preparados para este tipo de procedimientos. No se trata de jueces que tengan algún tipo de parcialidad política y que se aplique, como ha pasado en otros países, la extinción de dominio como una manera de combatir la forma ilícita de adquirir bienes en propiedad, no para perseguir al adversario político y mucho menos para reducir la disidencia política en Venezuela. O también, bueno, lo otro que puede ocurrir, como bueno, hemos visto además, ¿no? En el transcurso de los años y en general, incluso hasta en la región, pues una especie de justicia selectiva. Es así. Por eso yo, digamos, no veo perjudicial la ley orgánica de extinción de dominio. Lo que sí quisiera es un compromiso tanto del Tribunal Supremo de Justicia, quien es en la cúspide del Poder Judicial de Venezuela y quien lo dirige, que sean los mejores hombres quienes estén al frente de esos tribunales y quienes estén al frente de la Fiscalía Especializada. Para cerrar también, y como ya complemento, como información para que sepan, pues la audiencia que ha estado escuchando atentamente este tema que nos interesa y mucho, ley de extinción de dominio en esa lucha contra la corrupción. La ley contiene 46 artículos distribuidos en 4 capítulos y busca sancionar la delincuencia organizada, la legitimación de capitales, crímenes contra el patrimonio público, el financiamiento al terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes. La propuesta permite incautar todos los bienes adquiridos a través de estos delitos, por lo que los acusados pierden derechos de propiedad sobre ellos. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su punto de vista, además como especialista en el tema. Buenas tardes, Gladys. Gracias a ti. Bueno, estábamos conversando con quien es abogado, Juan Carlos Apitz, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, doctor en Derecho, sobre la ley de extinción de dominio. 4:30.